¿Qué digo? 17 horas con 44 minutos. Ya está nuestro invitado, el consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán Molestina, a quien le damos la bienvenida, Eduardo, para poder iniciar este diálogo. Ya lo habíamos anunciado, pero también él ha tenido el problema que tiene mucha gente a esta hora, ¿no? Exactamente, Eduardo, lo que le estaba diciendo. Pero bueno, buenas tardes, qué gusto estar aquí con usted, consejero, que es un amigo de la casa, pues, y la verdad, siempre, claro que sí. Es un gusto tenerlo aquí. Cuéntenos un poquito cómo van las cosas en el Consejo de Participación Ciudadana, qué se está planteando, qué están planteando, porque justamente lo he visto bastante activo en redes. Aparte que hace deporte, pues, y tiene una vida activa, pero mi pregunta va más allá. ¿Cómo van el tema de la selección de autoridades? Cuéntenos un poco. Eduardo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Michelle también, Alberto, qué gusto saludarles. ¿Cómo está? Alberto resaltó el tiempo que me ha demorado desde las 5:30 a las 5:44, pero en todo caso estamos aquí presentes. Más bien, mil disculpas por el retraso también. La atención de temas propios del territorio, de la actividad, pues me llevaron a este pequeño retraso. Pero en todo caso, yendo a materia, por supuesto, Eduardo, el concurso para fiscal avanza, pero tenemos que tomar medidas correctivas previas al reglamento de la Fiscalía General del Estado para la selección del Fiscal General del Estado. Hemos solicitado una revisión integral a este reglamento. De la mano de los otros despachos también se aprobó esta posibilidad de dar una revisión al mismo y de proponer observaciones para perfeccionarlo. El día de ayer se realizaron las mesas técnicas de trabajo para poder incluir los aportes de todos los actores, pero también de aportes de representantes de gremios como la Federación Nacional de Abogados, que son ciertas consideraciones a las restricciones que existían dentro de las prohibiciones como tal del reglamento, en donde excluía a ciertos abogados que habían ejercido su defensa a determinados actores por X y Z delitos, ¿no? Entonces, esto de cierta forma se indicaba que podría significar una restricción a la participación y por ende podría derivar en una acción de protección o alguna vía pues que termine dificultando la celeridad y el avance del proceso. Entonces, son algunos aspectos que se han discutido entre las mesas técnicas y que finalmente vendrá acompañado de un informe jurídico, de viabilidad jurídica, para ser aprobado en el Pleno. Esto deberá resolverse en las próximas 48 horas a raíz de las mesas técnicas para finalmente tomar una decisión. Perfecto. Ahora, cuéntenos un poquito, consejero, cómo están las cosas a la interna, como tal, cómo se está llevando el Consejo, porque el Consejo por lo general, se lo digo porque yo lo viví de cerca con el Consejo Transitorio cuando mi papá estuvo ahí. Eran bien orgánicos, pero desde ahí nunca más se volvieron a llevar. Todos se llevan mal. Cuéntenos un poquito. Bueno, yo veo esto como actor del Consejo, como consejero, pues como un espacio para que existan un intercambio de ideas y una discusión como tal, un debate, ¿no? Más que un distanciamiento desde el plano personal, no es algo que yo perciba en este momento dentro del Consejo, pero sí creo que es necesario al menos que en el ring pues exista esa interacción de ideas, de propuestas, de debate, además que es propio de la naturaleza de la política en sí, del accionar ciudadano y político en sí. Así que es lo que estamos viviendo al día de hoy. Sin duda hay discrepancias, hay acuerdos, hay consensos, hay desacuerdos, lo cual es positivo para finalmente poder avanzar. No es mejor escuchar todas las ideas que al fin y al cabo terminan representando a múltiples sectores de la ciudadanía y no escuchar simplemente el pronunciamiento frente a un papel escrito, sino más bien que haya esta interacción, repito, que tan sana es para la política en sí de este país. Michelle Maffei. Gracias. Gonzalo, un gusto estar por primera vez yo entrevistándote a ti, en cambio. Yo quisiera hablar un poco del CPCCS y la designación del fiscal general y básicamente esta reforma que ustedes tienen que hacer al reglamento del concurso. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué se trata el concurso? Y ahí te voy a lanzar otra pregunta y es una cuestión muy en seguridad. ¿Por qué actualmente la Fiscalía tiene parecería vacíos tan enormes cuando redacta o habla inclusive de problemas de crimen organizado, de lavado de activos? Por ejemplo, hay algo que yo me quiero jalar las pestañas cada vez que lo escucho, porque no tiene sentido, que es shell companies, que son básicamente las compañías falsas. En traducción son compañías fantasmas, no compañías de papel. Y eso ahí me doy cuenta de que el fiscal o la ex fiscal no entrenó bien a los fiscales, o hay un problema ahí inclusive de noción o de terminología dentro del mismo sistema judicial, que a mí me parece un poquito raro tomando la situación actual del Ecuador. A ver, este proceso
desde mi punto de vista, y creo desde el punto de vista de algunos sectores de la opinión pública también, pues es uno de los procesos más importantes de designación de los últimos 5 años. El designar al fiscal general del Estado en un país acechado por el crimen organizado no es una tarea sencilla y es un menester del Estado el poder proveer el mejor fiscal, y en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, pues conformar la mejor comisión ciudadana para a su vez también encontrar el mejor postulante para este cargo tan representativo. Esto partiendo de que debe ser también un fiscal que también combata crímenes y delitos como los que se han dado en el caso de Metástasis, Plagas y demás, que deben ser combatidos con la misma celeridad y con la misma fuerza que fueron estos ya mencionados combatidos, ¿no? Así que es algo que debe mantenerse y sostenerse en el tiempo. Ahora, la calidad institucional de actores, como bien lo que usted ha mencionado, no únicamente depende de la definición de un buen fiscal, sino también de una estrategia, de un plan de trabajo para llegar a eso, ¿no? Entonces, también es importante conocer dentro de las postulantes cuál va a ser el plan de trabajo, no solo para dotar a la institución de un camino a seguir, de un plan estratégico a cumplir, sino también de cómo lograr subsanar esos vacíos que a lo mejor usted puede resaltar en este momento, que efectivamente pueden darse, no solo en la Fiscalía, sino en el resto de instituciones, a fin de fortalecer el capital intelectual de quienes participen de esta gestión, como también de sumar al fin y al cabo en esta tan difícil lucha contra el crimen organizado que merece nuestro país lograr sobrepasar, ¿no? Ahora, quisiera una pregunta justo de la temporalidad de designar a estas autoridades de control. Parecería que, según el pleno del CPCCS, las autoridades de control deberán ser designadas en 4 meses. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a tener ya un nuevo fiscal o una nueva fiscal general en este año posiblemente o no? Aquí hay algo interesante y es que se aprobó un reglamento de comisiones ciudadanas de selección hace poco tiempo. Un reglamento que permite una determinación de plazos claros, de tiempos claros, entre esos una duración de 4 meses de un proceso con una posible ampliación de hasta 2 meses, como factores exógenos que puedan incidir en que eso finalmente se dé, ¿no? Entonces, hablaríamos de un proceso máximo de hasta 6 meses en el que podría ya designarse una autoridad. Hoy estamos en un momento previo al inicio del proceso, porque se está viendo estas posibles reformas que fortalezcan y blinden el reglamento, pero más allá de eso, una vez que este ya entre en marcha, que ya entre a la práctica, pues debería ser ese el tiempo que debe tomarnos conforme el reglamento de comisiones ciudadanas de selección. Ahora, dependerá mucho esto también de la voluntad que exista dentro del cuerpo de consejeros para que esto sea posible, pero también de que no se pierda la participación y la importancia que debe tener el ojo público de este proceso, porque debe ser algo que nos importe a todos y que haya esa vigilancia tan necesaria para evitar cualquier tipo de riesgo que lo termine aplazando. Tomando las palabras del presidente del organismo, se ha mencionado que hasta febrero del 2026 esta autoridad debería estar nombrada. Yo espero que así sea y desde los despachos, además de hacer el seguimiento correspondiente para que esto se cumpla, pues haremos todo el contingente posible para que finalmente esta meta se lleve a la práctica. Alberto. Gracias, estamos conversando a esta hora con el consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán Molestina. Para quienes están siguiendo nuestra transmisión, ¿no? De pronto dicen, ¿y desde cuándo él está en funciones? Pues en el Consejo de Participación Ciudadana hay que recordar que precisamente pues desde el 28 de enero, ¿no? Y en reemplazo pues del ex consejero Augusto Verduga por un tema que tiene que ver con la forma como se los eligió a ellos, ¿no? Porque son producto pues de una elección popular, ¿no? Y fueron pues quienes efectivamente fueron quedando de acuerdo pues, yo no soy de la Liga Azul, nada más dejarlo claro, al caudal de votos. Y el no momento de ninguna liga. Y el momento en que precisamente asumía el consejero Albán decía, él será para mí un honor servir a mi país. ¿Cuáles son las principales amenazas que se detecta en este proceso principal, ¿no? Esta es la piedra angular, la elección de la principal autoridad del Ministerio Público. Usted anotaba algo importantísimo, ¿no? Las amenazas del crimen organizado transnacional, ¿no? La sociedad y el Estado estamos bajo amenaza diaria, permanente, eso tenemos que ventilarlo aquí todos los días, ¿no? Y en un tema de esta naturaleza, obviamente las organizaciones criminales deben andar pues frotándose las manos para tener a alguien que les alcoholite pues su jugada, más o menos por ahí va el asunto. Es un riesgo definitivamente, Alberto, y es algo de lo que debemos tener mucho cuidado. Por eso yo invito, y cada vez que tengo la oportunidad de participar de medios de comunicación, primero a la ciudadanía a estar pendientes, a preguntarse qué está ocurriendo con este proceso, a saber cómo avanza, a los medios de comunicación también a compartir cómo avanza este proceso, sobre todo para poder generar los hallazgos o alertas que se necesitan generar y que
proceso como tal puede encaminarse a fin de dar a una autoridad competente, pero también proba y que por supuesto pueda defender al país de una amenaza como esta. Pero también invitarlos a participar no solo a través del rol como medios de comunicación, sino por qué no también considerar la posibilidad de sumarse a las comisiones ciudadanas, comisiones que están conformadas por ciudadanos que deben cumplir un perfil, por supuesto, y aquí los invito a ustedes también que están aquí presentes, a estar pendientes de las convocatorias para poder enlistarse y participar. El elegir a una autoridad tan importante como esta no es algo que quede simplemente al Consejo de Participación Ciudadana. No, es un proceso que debe ser abierto y en donde tengan la certeza de que desde que de este despacho, pues haremos lo posible para que finalmente esto permita la participación de actores de la academia, de actores de los medios de comunicación, de la ciudadanía en general, que puedan sumar a que evitemos esta amenaza tan terrible para el país como es la que usted menciona. Claro, y definitivamente si la sociedad civil se hace a un lado, se hace al costado y deja que sean solamente quienes tienen, en algunos casos hasta intereses protervos, ahí vamos a tener algo que definitivamente no nos conviene como sociedad. Correcto. Y precisamente en esta integración de la Comisión Ciudadana de Selección, ¿cómo les fue? ¿Cómo les ha ido? Porque le escuchaba otro aspecto que le mencionaba a Eduardo, lo que tiene que ver con esta participación, con el aporte que desde la academia y desde diversos sectores, pero me quedaba ahí una duda, porque decían que de pronto nosotros, en mi caso personal, yo siempre objeto algo. Si alguien ya en el ejercicio como abogado ha tenido pues algunas manifestaciones profesionales que no van encuadradas en el andarivel legal, yo sí pienso que debería de, yo voy muchísimo más allá y yo digo que debería de haber un catastro nacional, ¿no? Donde esté el nombre, el apellido, el número de cédula, y esa persona no debería tener opción a participar a nada. Pero aquí todo el mundo se agarra y va a un organismo donde un juez, medidas cautelares, y ahí está el gravísimo problema que tenemos. Entonces a esta gente nunca se la puede sacar y siempre va a estar enquistada ahí. Ahora, con reglas claras podemos evitar que eso suceda, pero también llamando a los mejores a postularse, a los más probos. Aquí hay algo que a veces a nuestro país contamina y a nuestros profesionales también aleja. Más allá de que puedan no tener confianza en la institución, que eso es algo que debemos concentrarnos en fortalecer, sí, pero más allá de eso, son las ganas de participar y es la motivación por participar como profesional. Si no logramos que sean los mejores los que participen, los que tengan las credenciales, la probidad y demás, pues dejaremos esto a los peores o a los menos malos, y no debe ser así. Por eso aprovecho este espacio para invitarles también no solo a integrar comisiones ciudadanas, sino también a postularse una vez que el concurso de Fiscalía General del Estado esté abierto a los profesionales del derecho que gozan de las credenciales, de la probidad, de la honestidad y de, por supuesto, todo el bagaje de méritos para poder participar. Repito, no hay que dejar esto a los menos malos, peor aún, a los peores. Así que esto es un deber también, el llamar a participar, el poder involucrar y el poder difundir, porque si no existe información que se difunda, el proceso se llevará de manera cerrada y despertará alertas y poco interés de la ciudadanía. Adicionalmente se pensará que hay intereses corriendo dentro de esto. Entonces, hay que llevar esta convocatoria a las universidades que recaban a todos los alumnos y profesionales de estas que son estudiantes de maestrías o que ya son maestrandos o que ya tienen su título como tal o que son docentes también, para que sepan en detalle cómo se va a llevar a cabo y puedan enlistarse, participar y atender la convocatoria y reunir sus requisitos también, ¿no? Claro. Algunos piensan, qué pereza tener que recolectar los requisitos para poder aplicar. No, más bien, ese es el deber que tienes como ciudadano por tu país, ¿no? El poder preparar tu folio, tu carpeta para finalmente aplicar. Así que hay un trabajo interesante también de la ciudadanía, de los profesionales del derecho, repito, de poder hacer que esto sea posible, de dar al país lo mejor. Así que no solo es un reglamento, sino también la participación activa de los interesados en el campo. Nos comentaba el presidente de la Federación Nacional de Abogados, ¿no? Que habían tenido pues una actividad bastante propositiva, habían llegado con aportes, habían estado en estos análisis. Eso es lo que se está analizando en las mesas de trabajo, ¿no? Efectivamente, son los aportes que han dado los distintos despachos de los consejeros, que en mi caso, por ejemplo, recaban observaciones de distintos actores de la academia, de la sociedad civil y demás que han sido expuestos para poder atender este perfeccionamiento del reglamento, que incluso fue abierto previo a una solicitud de revisión integral del mismo, hecha por este despacho también, y que conecta con las sugerencias también de gremios como la Federación Nacional de Abogados. Entonces, hay una diversidad de propuestas, de observaciones, de ideas que están discutiéndose en las mesas técnicas. El día de ayer tuvimos una sesión de trabajo para ello y que próximamente serán presentados al Pleno en una sesión extraordinaria
48 horas a partir de las mesas técnicas, como ya bien lo mencionaba, es decir, que hasta el día viernes debemos ya haber resuelto esto. Igual, yo quiero analizar finalmente la propuesta de reforma al reglamento, de si efectivamente es algo que permitirá al mejor fiscal ser elegido o serán simples parches que lamentablemente pues no logren el poder cubrir a cabalidad esta necesidad de tener un buen fiscal para este país, ¿no? Así que voy a esperar finalmente ese informe para poder tomar una decisión y dar al país lo que merece. Correcto, dada la importancia del tema, tenemos unos minutitos más ahí como para poder conversar con nuestro invitado, Eduardo Michel. Perfecto, sí. Lucha contra la corrupción. ¿Qué están haciendo en este momento desde el Consejo? Y en el caso suyo, Gonzalo, ¿qué se está haciendo? ¿Se van a levantar veedurías, algo así? Porque es uno de los principales programas que tiene, o sea, de las principales funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana es tener esto de las veedurías, porque mucho se peleó para que se les pueda quitar las facultades para poder designar o no designar autoridades, pero es importante, creo yo, también que se vea el Consejo de Participación Ciudadana desde el punto de vista de las veedurías. Cuéntenos un poquito. Es correcto, las veedurías son mecanismos de observación en donde los ciudadanos pueden estar pendientes de qué está ocurriendo con la gestión de los recursos públicos, por ejemplo. Y esto aquí ya viene aplicándose, así como también procesos de designación de méritos y oposición en distintos gobiernos descentralizados. Es decir, es una forma en la que el ciudadano puede intervenir, incidir y estar al tanto de lo que ocurre. Es un aspecto que creo yo debe fortalecerse dentro del Consejo. Si bien esta lucha contra la corrupción es como una facultad del Consejo, creo que puede ser mucho más sólido en ese sentido, de determinar una estrategia y trabajar con actores también de forma coordinada, como una Secretaría de Integridad Pública que corresponde al gobierno central y otros actores más que están en la línea para poder combatir el problema. Pero también a esto hay que sumar algo, y es que una forma de combatir la corrupción no solo es a través de estas vías que he mencionado, sino también a través de la prevención, donde hay mucho por trabajar también, en donde podemos socializar, prevenir y a través de una campaña, pues también involucrar actores de universidades, últimos años de colegio y demás, a fin de poder crear esa cultura de ética que es tan importante para nuestro país antes de que lleguen finalmente pues, a cometer algún acto que finalmente pues, llegue a considerarse corrupción, ¿no? Como tal. Así que ahí hay un trabajo importante, repito, como una propuesta, pero se están haciendo veedurías, sí, efectivamente. Sin embargo, creo que es algo que debemos fortalecer y propondré desde mi despacho una estrategia también para que esto finalmente pueda subsanarse. Claro, no se puede quedar solamente en ese concepto de Consejo de Participación Ciudadana, sino también el otro componente que es el del control social. Antes de ir con Jorge Escobar, creo que Michelle, algo que... Sí, yo tengo una pregunta muy pequeña, evidentemente enfocada siempre en el ámbito de inseguridad y de lavado de activos. Sus preguntas nunca son pequeñas, doctora Maffei, pero en todo caso, bienvenida. Cuénteme. A ver, la ley de extinción de dominio. Evidentemente la UAFE y el Ejecutivo parecería que están interesados en el problema y el delito de lavado de activos como la forma de financiar las estructuras criminales. Para el concurso del nuevo fiscal o la nueva fiscal como tal, ¿podrían tomar en consideración el hecho que hayan podido ejecutar efectivamente una ley de extinción de dominio? Es decir, que el caso lo hayan podido en efecto hacer el decomiso del patrimonio ilícito. Y la pregunta se da porque en el momento que aprueban la ley de extinción de dominio, minimizaron las sentencias ejecutoriadas como tal. Entonces no hay casi ningún fiscal, casi ningún juez que se ha metido en casos y ha cerrado exitosamente un caso del que pueda aplicar la ley de extinción de dominio. Hay una restricción. A ver, si bien es cierto, estamos hablando de un reglamento para designar al fiscal, no hay algo específicamente atado a la ley de extinción de dominio, pero sí hay una causal de prohibición, y es que alguien que está siendo procesado o investigado por determinados delitos que están bien expresados dentro del reglamento, tanto de crimen organizado, corrupción y otros más, muy específicamente detallados, pues no podría ni siquiera participar. Entonces, ahí hay una salvedad, hay una prohibición que más bien impide que estos actores que están vinculados a estos delitos pues no puedan ni siquiera aspirar a llegar a ser fiscales generales. Así que es una forma de filtrar, de aplicar un sedazo importante, por supuesto, que al fin y al cabo pues nos permita también blindar de estos malos elementos que finalmente pueden aspirar a este caso. Pero el CPCCS podría poner ese prerequisito de queremos personas que hayan podido utilizar la ley de extinción de dominio como nuestro futuro fiscal. Bueno, es una propuesta interesante, materializarla dependerá de la decisión del resto de consejeros. Yo he sugerido algo en esto, lamentablemente no fue aprobado, y era la discusión, o más bien era el llevar esta propuesta
a los decanatos de las facultades de Derecho de las distintas universidades del país. Lamentablemente la mayoría se opuso a esta medida. Sin embargo, creo yo que ahí hubiesen saltado ideas no solo como la suya, doctora Maffei, sino también de un sinnúmero de intelectuales también que pudieron haber sumado a que este reglamento sea perfeccionado. Más allá de eso, pues yo espero pronunciarme, como le decía, finalmente frente al informe que vaya a ser presentado por la Coordinación Jurídica con la propuesta como tal de cambio en sí, de reforma al reglamento, y analizar a profundidad si este efectivamente consideró esa importante apertura y si adicionalmente las observaciones que fueron hechas de este despacho pues finalmente fueron aprobadas, que repito, recogían aportes de distintos actores de la academia y de la sociedad civil también. Así hubiese sido fabuloso que lo hayan podido hacer en realidad. Hubiese sido fabuloso. Yo creo que en esto también hay un tema que lamentablemente no nos guía siempre y, ojo, esto me refiero a lo largo del tiempo a través de la administración pública y es algo de carácter de sentido común, ¿no? El hecho de abrirnos a las universidades, el hecho de poder hacer llegar esto a los especialistas en el campo hubiese sumado y hubiese dado la transparencia y finalmente pues el que se sabe que aquí hay un contingente académico técnico y no necesariamente intereses que confaburan en contra del Estado, ¿no? Para cerrar la entrevista con el consejero de Participación Ciudadana, Jorge Escobar Mendieta, parte de nuestro staff periodístico. Gracias, Alberto. ¿Cómo le va, abogado? Un gusto saludarlo. Qué gusto saludarlo. Señor doctor, consejero, gracias por atender esta invitación. Bueno, en los últimos minutos yo tengo un par de inquietudes. Primero, ¿en cuánto tiempo van a definir el concurso pendiente en el Consejo Nacional Electoral? Porque yo creo que este Consejo, desde el 19 hasta la fecha, ya va por el 7º proceso electoral. Eso también ha sido observado por la ciudadanía, más allá de lo que ha sucedido en cada gobierno de turno. Estamos hablando de Lenín Moreno, pasando por Guillermo Lasso, hasta Daniel Noboa Sin. Ese concurso que tiene que definir la designación de los 3 nuevos integrantes de ese consejo, ¿en cuánto tiempo estaría listo? Recordemos que hay una renovación ya en curso de 2 consejeros y hay una posterior de 3. La principal ya tiene una comisión conformada, están en fase de méritos y oposición, es decir, que esta debería ya avanzar para los próximos días. Hubo un pedido por parte de esta Comisión Ciudadana de Selección sobre asignación de espacios a la presidencia del organismo y adicionalmente sobre aspectos presupuestarios y sobre la aprobación de un instructivo en el Pleno. Yo he hecho consulta sobre esto para que sea discutido en el Pleno en los próximos días. Espero encontrarlo en las próximas convocatorias para poder dar celeridad a este asunto, que sin duda sí es de interés de toda la ciudadanía y que ya debemos proceder con su renovación. Yo he sido muy crítico del Consejo siempre y creo que debemos ser más céleres, debemos apresurar los procesos porque al fin y al cabo es lo que nos corresponde en el cumplimiento de nuestras funciones. Y esta posterior renovación a la que me refería necesita aún conformar su Comisión Ciudadana de Selección. Es decir, que hay un tiempo que debería tomarse para poder avanzar con esta conformación de los comisionados, en donde yo creo que podríamos también trabajar a la par, de forma traslapada. Es decir, que mientras estamos conformando la Comisión Ciudadana de Selección para la Fiscalía, podemos traslapar también el hecho de construir también esta Comisión Ciudadana de Selección para el CNE en su nueva renovación. Pero no se está haciendo. Mi interés en esto, y lo he dicho siempre, es, al menos desde la postura de este despacho, el poder incidir para que esto se cumpla con celeridad y en la brevedad, y tenga la certeza, Jorge, que eso es lo que se verá en los próximos días. La insistencia. Claro, lo que pasa es que muchos se preguntan si también a este consejo le va a coger el próximo proceso electoral seccional, pues, consejero. Para el 2027 inicia un próximo proceso electoral, es correcto. Por eso debemos ser céleres. Mi insistencia y mi deber en esto, repito, es insistir lo suficiente para que finalmente pues llevemos esto a la práctica. Usted decía que ha sido muy crítico, ha hecho un mea culpa, consejero, en torno a este que es el brazo que se encarga de organizar los concursos de oposición y méritos de las autoridades de control de la función de control y transparencia social. Sin embargo, parecería que este organismo está en salmuera, ¿no? En los últimos años, yo diría en capilla, si es que nos vamos a los primeros momentos. El cura, el ex cura, José Carlos Tuárez, que ya en pocos meses cumple su sentencia por asociación ilícita, por si acaso. Es decir, en cualquier momento queda libre. Entonces se ha estado en salmuera y o en capilla, como usted lo quiera ver. Salmuera en el ámbito popular, en capilla por el señor Tuárez, ¿ya? Y ahora que también suenan nuevamente vientos que están interesados en eliminar este Consejo de Participación Ciudadana, que al final ha sido superviviente, consejero. Pasó la prueba de fuego del 2021, en la Asamblea no lograron finalmente desaparecerlo, y luego tampoco en la consulta popular de Lasso, cuando se buscaba no desaparecerlo, sino amputar sus competencias de designación de autoridades.
¿tiene todavía más tanque de oxígeno este consejo o no? Bueno, no puedo hacer un mea culpa porque sin duda fueron procesos en los que no participé. Eso sí quisiera dejarlo claro. El haber ingresado a esta institución lo hice incluso desde la postulación como tal, a participar por llegar a esta institución, fue con la intención plena de poder al menos intentar durante el tiempo que esté vigente que esta funcione. Y desde mis posturas como despacho también lo he hecho saber, no solo en la insistencia en los distintos temas que debemos trabajar, sino también con propuestas como por ejemplo la de vincular la academia y otros actores más que deben sumarse a la apertura de estos procesos. Sobre todo del deber ser, como una especie de proteger y de defender el deber ser de una institución como lo fue esta. Ahora, defender una institución que más fracasos que resultados ha dado el país es prácticamente imposible, tampoco es mi intención. Lo que sí he dicho y lo vuelvo a ser claro en esto es que al menos durante el tiempo que esté vigente esta institución pueda intentar funcionar o pueda funcionar. Así que todos los esfuerzos que se vienen dando pues tienen esa intención. Yo espero que al menos hasta que finalmente se decida qué puede ocurrir con esta institución, tengamos avances que permitan a la ciudadanía saber cómo esta puede ser de utilidad para estos. Y caso contrario, sepa que seré uno de los primeros en estar del lado de que podamos prescindir de la misma. Lo que pasa es que este consejero, ha estado en una suerte de frontera compleja, ¿no? Entre un leitmotiv en su creación, en el deber ser, claro, en la Carta de Montecristi, y luego el talón de Aquiles, porque desde, como le decía hace un momento, el señor José Carlos Tuárez, pasando por Cristian Cruz, Sofía Almeida, el señor Hernán Ulloa Ordóñez, que todo el pleno fue destituido por la Corte Constitucional. No hablemos, pues, del ex abogado del ex presidente, pues, ¿no? Que usted sabe que también fue destituido por la Corte Constitucional. Por supuesto. Y aparte, de alguna manera, ha estado también en el ojo del huracán de la Asamblea Nacional. Es decir, muchos frentes y quizás pocas nueces. Definitivamente, pero si nosotros hacemos un análisis de las instituciones como tal, las instituciones están compuestas por personas, eso es una realidad. El día de mañana podríamos hablar también de prescindir de instituciones como la Asamblea Nacional, lo cual rompe plenamente con el orden democrático. Sin embargo, repito, esto no es la existencia de la institución, sino el quienes han logrado hacerla funcionar o quienes pueden hacerla funcionar. Lamentablemente, como usted bien lo menciona, Jorge, hemos tenido actores irresponsables que han hecho que esta institución finalmente termine degradada en su posicionamiento al punto de llegar a generar plena desconfianza por parte de la ciudadanía. Hoy estamos en un momento en donde eso podría retomarse. Es un intento, es un esfuerzo más bien que se hace desde este despacho, como lo he dicho. Quizá pueda ser algo imposible, pero no deja de ser una oportunidad para al menos dejar sembrada esa semilla de que podamos recuperar en un proceso tan relevante como el de Fiscalía General del Estado y otros que están pendientes aún, algo de legitimidad y confianza para poder finalmente atraer a los mejores y no necesariamente a los menos malos, como ya bien lo dije en esta entrevista. Muchas gracias, consejero. A usted, Jorge. Gracias entonces a nuestro invitado. Muy amplia la entrevista en torno a un tema tan importante, por supuesto. Son las 6 de la tarde con 12 minutos, momento propicio para saludar a Wendy King, de lista y preparada como siempre. Wendy, con esos tics tan efectivos.